Jaime García, soy parte del SEAD José Acevedo y Gómez. Soy de la ciudad de Bogotá, me encuentro estudiando sexto semestre de Ingeniería de Sistemas. Yo trabajo actualmente como asistente de tecnología en una multinacional que se llama Grant Thornton Colombia. Me encuentro interesado en la parte que es desarrollo de software, en la inteligencia artificial y en la ciencia de los datos, por lo que este contenido de este curso es sumamente interesante para mí. Voy a empezar con una breve evolución pues de lo que viene a ser las bases de datos. Básicamente las bases de datos empezaron pues a la par que la misma informática, solo que pues digamos que anteriormente sí había necesidad de catalogar datos, ¿sí? Por ejemplo, pues en la antigüedad cuando no existían los sistemas informáticos, se hacía pues lo que era en los almacenes, se hacía como alguna cierta clase de clasificación y de sistemas para las bibliotecas antiguas, pero no eran como los sistemas que tenemos con la informática, ¿vale? Entonces las bases de datos empezaron con las tarjetas perforadas, que fue idea de un estadístico norteamericano que pues simplemente lo que hacía era en trozos de cartulina perforar tarjetas, por eso se llaman tarjetas perforadas, y de esta forma pues él representaba ceros y unos o respuestas binarias como sí y no, y con eso podía pues guardar de alguna manera información en grandes volúmenes. Luego este concepto de las tarjetas perforadas también se usa como en algunos exámenes, por ejemplo los ICFES, que nos toca marcar las respuestas con tinta y de esa forma hay un sistema automático que lee las respuestas con lápiz y las que están rellenas pues significan sí y las que están sin marcar significan no. Bueno, la primera base, la primera, bueno, también hay que mencionar a las cintas magnéticas, que son tecnologías que aprovecha, pues, en lugar de las tarjetas, pues, no utilizan cartulina ni utilizan este tipo de tarjetas, sino utilizan electromagnética para guardar información en cintas. El problema es que en estas cintas hay que guardar información de manera secuencial, porque hay que estar buscando la información, simplemente avanzando el contenido o rebobinándola, y pues no se puede, digamos, tener una información accediéndola específicamente, sino que toca eh, hacer correr toda la cinta para encontrar la información que estamos buscando. Bueno, después pasamos a la primera generación de bases de datos en 1960, que aquí ya tenemos pues la informática. Entonces ya se empezaron a utilizar los ordenadores, los discos duros y ya pues la información dejó de ser secuencial, sino que ya se puede acceder directamente a la información que estábamos buscando, buscando en un disco de memoria aleatoria. Esa fue como la primera parte de las bases de datos. La segunda generación de las bases de datos se desarrolló a partir de 1970. Es cuando se empieza a desarrollar el modelo relacional por el ingeniero estadounidense Frank Cott, que diseñó pues él hizo un documento en el que pues básicamente describió los fundamentos del modelo relacional y las 12 reglas, que en realidad son 13, lo que pasa es que las escribió de 0 a 12, y esas reglas pues siguen vigentes al día de hoy y el modelo relacional sigue siendo utilizado. Luego la tercera generación de las bases de datos, a partir de 1980, se empieza como a consolidar toda la parte de lo que viene a ser el modelo relacional. Empresas como Oracle o IBM incluso empiezan a utilizar muy fuertemente el modelo relacional, que pues es el modelo que describió Frank Cott para IBM en los 70s. Bueno, en realidad fue como en el 85 que lo hizo Cott. Y aparte pues, de eso, se empieza a consolidar en el mundo empresarial lo que viene a ser las bases de datos relacionales. Sin embargo, también surgieron las bases de datos orientadas a objetos, como pueden ser servicios como Excel o Access. Se simplificaban mucho las bases de datos para los usuarios que no eran tan expertos pues, en el modelo relacional, que requiere cierto dominio de la lógica y cierto dominio de la estadística también, incluso, y de ciertas reglas matemáticas. Entonces, pues para esos usuarios se puede hacer, digamos, el Excel, que trabaja en hojas de cálculo muy sencillas, y Access, que no es tan, digamos, no es un modelo tan formal y tan relacional como puede ser el modelo de Code. Luego vendría el presente y el futuro de las bases de datos, que pues es lo que estamos viviendo actualmente, que hoy en día, aunque el modelo relacional se sigue utilizando porque es el pilar de las bases de datos corporativas, hoy en día ya tenemos otro tipo de bases de datos, como pueden ser las bases de datos vectoriales, que son las que se utilizan en los modelos de inteligencia artificial generativa, o también tenemos bases de datos orientadas a objetos o que no tienen SQL, que es el modelo relacional, que son muy utilizados por los desarrolladores y es como eso es lo que se viene dando a futuro. Las bases de datos siguen siendo muy sólidas y siguen siendo el pilar de la tecnología actual, entonces siguen siendo muy pertinentes y pues están cada día evolucionando como se puede ver. Bueno, seguimos con mi presentación. Entonces, los conceptos que yo seleccioné fueron tres: las tarjetas perforadas, que fue este invento que hizo el estadístico, que eso surgió como el mecanismo simple que yo les comentaba, que se perforaba un trozo de cartulina donde se representaba si era un sí o si se dejaba sin la perforación en no. Eso pues era muy interesante. Se sigue utilizando en algunos sistemas de calificación automáticamente, como los de ICFES que yo les comentaba. Las 12 reglas de code, que son en realidad 13, son reglas que pues permiten definir lo que viene a ser el modelo relacional.
y son reglas como muy formales en los que, pues, digamos, alguna de esas reglas, por ejemplo, es que todo tiene que usarse bajo el mismo modelo relacional para ser relacional. O sea, no, si no se usa el modelo relacional, no tiene que ver con, esa es una de las reglas. Eh, y pues, bueno, hay varias reglas de las de COD, pero pues, básicamente él describe como cierto funcionamiento sobre el modelo relacional. Pues digamos que todo tiene que tener campos, que todo tiene que tener claves primarias, ¿sí? Que las relaciones se hacen con claves foráneas o con claves primarias, ¿sí? Más o menos ese sí pues son las reglas de COD. Y las bases de datos orientadas a objetos o las en NoSQL, como por ejemplo las que existen hoy en día como Mongo o los sistemas de Excel o Access, que son simples bases que no son tan rígidas y que no son, digamos, no requieren un conocimiento tan avanzado en el modelo relacional como pues las reglas de COD, que son reglas muy formales y muy estrictas, sino que son bases de datos más flexibles para usuarios que no son tan avanzados. Por ejemplo, Excel, que es la herramienta predilecta de los contadores, y no necesariamente ellos cuentan con conocimientos en bases de datos avanzadas como son los que nosotros estamos por aprender en este curso. Bueno, por último, las tendencias. Lo que yo digo es que básicamente las bases de datos hoy en día sirven para mucho más que guardar información. Son una ciencia, la ciencia de los datos, son muy relevantes y las aplicaciones que hoy en día existen, pues por ejemplo, la ingeniería de características, el machine learning, la inteligencia artificial. Las bases de datos ya no son ese lugar estático donde solo se guarda información, sino que actualmente hay modelos muy avanzados que viven dentro de las bases de datos y ayudan a predecir el futuro. Ya ahí, como les mencionaba antes, existen bases de datos que son vectoriales, que utilizan unos cálculos matemáticos, unos cálculos vectoriales súper complejos y avanzados, que guardan vectores en lugar de datos como números y textos, y que son el principal motor de la inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini. Y acá vemos algunas de las aplicaciones de la IA, que pueden ser el Machine Learning, el Deep Learning, las redes neuronales, el reconocimiento de patrones, los chatbots, la visión por computador. Bueno, hay varias, la inteligencia artificial hoy en día tiene aplicaciones muchísimas. Y bueno, eso aquí, digamos, va a haber ejemplo de la utilización de las bases de datos. Por ejemplo, en mi trabajo, que yo soy asistente de IT, debemos controlar los activos tecnológicos, por ejemplo, los equipos, los computadores que le entregamos a los usuarios, y tenemos que tener bases de datos para esto. Entonces, por ejemplo, podemos tener una base de datos en donde guardamos todos los usuarios o todos los colaboradores que trabajan con nosotros, y tenemos otra base de datos, otro archivo, en el que guardamos los equipos y los relacionamos mediante la llave primaria o con la llave foránea dentro de la tabla de los activos. Lo relacionamos la base de usuarios con la base de los activos. De esa forma se puede construir un pequeño modelo relacional muy simple, porque pues en las empresas reales hay varias tablas, hay varios controles, ¿sí? Hay integridad referencial, los usuarios pues tienen que crearse, tienen que también eliminarse, ¿sí? Entonces, pues, o los registros pues tienen que ser inmutables, también esas bases de datos tienen seguridad, permisos y tienen también auditoría. Entonces, pues es muy sencillo el ejemplo, pero es más o menos sobre lo que funciona. Y como conclusiones, pues bueno, lo que les decía, que las bases de datos han evolucionado de sistemas rudimentarios como lo que fueron las tarjetas perforadas y las cintas magnéticas a lo que hoy es computación en la nube o modelos avanzados de inteligencia artificial. Comprender la historia es clave para entender el futuro, comprender cómo, desde dónde salieron, es muy clave para los ingenieros. A pesar de que hay nuevas tecnologías como las bases vectoriales o los orientados a objetos, el modelo relacional sigue vigente y de hecho es muy relevante el día de hoy, o sea, y es muy importante aprenderlo porque básicamente el modelo relacional es sobre lo que se construyen las bases de datos corporativas y las bases de datos con integridad, pues todavía siguen el modelo de COD. La integración del Machine Learning en los nuevos modelos semánticos ya dejaron de que las bases de datos ya no sean solamente lugares donde guardan información, sino que ahora son motores muy potentes para la inteligencia artificial y se puede con ello predecir el futuro y autogestionar las bases de datos de manera tal que pues los humanos pues ahorren mucho tiempo trabajando con inteligencia artificial. Y bueno, eso es todo por esta presentación. Muchas gracias.